entramos de lleno en un tema crucial: cómo dejar de quemar nuestra energía en cosas que, seamos sinceros, no podemos cambiar. Es una especie de guía para recuperar el control, pero donde de verdad cuenta, dentro de cada uno de nosotros. Es una sensación que seguro nos suena a todos, ¿verdad? Sentirse desbordado, agotado, como atrapado en un bucle de preocupaciones que no llevan a ninguna parte. Una batalla diaria que, al final del día, nos deja sin una gota de fuerza. Y es que los frentes son muchos, desde la forma de ser de una persona cercana que nos saca de quicio, hasta ese agotamiento físico y mental que nos grita «basta, no puedo más», o las frustraciones en el trabajo, cuando das todo y los resultados no llegan. Nos sentimos impotentes, como si no tuviéramos el control de nada. Bueno, pues vamos a ver el principio que puede romper este ciclo agotador. Es una idea, en el fondo, muy simple, pero con un poder increíble. Y esta idea es la dicotomía del control. ¿Qué es esto? Pues básicamente es aprender a trazar una línea muy clara en la arena. A un lado las cosas que dependen de nosotros, al otro todo lo demás, todo lo que se escapa a nuestro poder. Esta plegaria tan conocida lo resume a la perfección. Es literalmente la esencia de todo esto. Esa llamada a la claridad para saber dónde poner el esfuerzo y dónde, simplemente, hay que practicar la aceptación. Y aquí lo vemos súper claro, como un mapa. ¿Qué no podemos controlar? Pues las acciones de los demás, un resultado externo en el curro, ni siquiera el propio cansancio físico cuando ya está ahí. Pero, ¿qué sí podemos controlar siempre? ¿Cómo interpretamos todo eso? Y sobre todo, ¿cómo decidimos responder? Ahí reside todo el poder. Vale, la teoría suena genial, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica, al día a día? Fíjate en esta tabla. Es súper útil. Ante la reacción de tu pareja, por ejemplo, no puedes cambiar su estado de ánimo, pero sí puedes decidir cómo te lo tomas tú. Con el agotamiento, no puedes chasquear los dedos y que desaparezca, pero sí puedes aceptar que necesitas parar. El foco cambia por completo. Ya no está en el resultado, sino en nuestras propias acciones. Y ojo, que esto es crucial. Aceptar lo que no controlamos no es resignarse ni ser pasivo, para nada. Es una decisión estratégica, una maniobra súper inteligente para dejar de tirar energía a un pozo sin fondo y redirigirla a donde sí va a tener un impacto. Claro, entender la idea es el primer paso. Pero para que funcione de verdad, para que esto se convierta en un hábito, hace falta una disciplina diaria, como ir al gimnasio pero para la mente. Y para ese entrenamiento hay una herramienta concreta y muy potente: el diario terapéutico. No se trata de escribir novelas, sino de un ejercicio muy enfocado y estructurado para cada día. Este ejercicio, que es muy sencillo pero de verdad que es muy poderoso, se divide en dos momentos clave del día: por la mañana, para marcar la intención, y por la noche, para reflexionar sobre cómo ha ido. Por la mañana, antes de que empiece todo el lío, la pregunta es simple: ¿qué quiero conseguir hoy? Pero ojo, la clave es que sea algo pequeño, humilde, y sobre todo que dependa solo de tus acciones, no del resultado final. Y por la noche llega el momento del chequeo, un proceso de 3 preguntas súper directas. Primero, reconocer lo bueno para darnos un poco de ánimo. Segundo, identificar en qué hemos fallado para aprender. Y tercero, pensar en cómo podemos mejorar un poquito al día siguiente. Y aquí un detalle fundamental sobre la segunda pregunta, la de ¿qué he hecho mal? El objetivo no es fustigarse ni entrar en un bucle de culpa, para nada. Se trata de reconocer el error de forma honesta y, lo más importante, perdonarse para poder pasar página y seguir adelante. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el mensaje central de esta disciplina mental? Pues la lección fundamental es esta. El control de verdad no está en intentar manejar el mundo exterior, sino en aprender a gestionar nuestro mundo interior. Nuestra respuesta, nuestras interpretaciones, nuestras elecciones. Ahí es donde reside el auténtico poder. Y esta frase lo ilustra de una manera brillante. El objetivo final es ese: tener una mente serena, enfocada, libre del ruido constante de la preocupación. Esa mente tranquila se convierte en la herramienta más poderosa que podemos tener. Y para terminar, una pregunta directa. De todo eso que te ronda la cabeza, ¿cuál es esa única y pequeña cosa en la que sí puedes enfocar tu energía ahora mismo? Esa acción que depende única y exclusivamente de ti. Porque ahí, en ese pequeño punto, es donde empieza todo. Hoy nos sumergimos en un tema que, yo creo que nos interpela a todos. Cómo manejamos la presión, la ansiedad y ese agotamiento que a veces amenaza con desbordarnos. Totalmente.
Para esta exploración contamos con un material muy particular, ¿verdad? Mm, Es la transcripción de lo que parece ser una sesión de coaching o terapia. sí, muy íntima y sobre todo muy centrada en herramientas mentales, ¿eh? Muy prácticas. Exacto. El objetivo es destilar de ahí estrategias concretas para el día a día, y todo en torno a una idea filosófica muy antigua, pero sorprendentemente actual. La disciplina de diferenciar. Ahí está. Diferenciar con claridad lo que podemos cambiar de lo que debemos aceptar. Es lo que se conoce como la dicotomía del control. Mm. ¿Vale? Vamos a desgranar esto. Es una idea que en el fondo funciona como un filtro mental. O sea, antes de gastar energía, antes de que salte la alarma de la preocupación, Un momento. el material que analizamos nos propone un ejercicio constante de discriminación. Y todo arranca con una pregunta muy simple, Pero muy potente. muy potente en sus consecuencias. Ahí está el núcleo de todo. La pregunta que se repite una y otra vez en esta sesión es: ¿esta situación, puedo yo controlarla según mi deseo o mi voluntad? ¿O escapa a mi control? Mm, Y se pone un ejemplo muy gráfico, el de lidiar con lo que se llama la neurosis de otra persona. sí, Pensemos en un familiar, una pareja, un jefe. Es que es imposible curar su neurosis. Uno puede defender su postura, argumentar, poner límites, claro. pero la reacción final de esa persona, su estado de ánimo, eso en el fondo escapa a nuestro control. Intentarlo es como querer vaciar el mar con un cubo. Y lo fascinante aquí es cómo esto conecta con algo que, bueno, a mucha gente le sonará. La plegaria de la serenidad. Exacto, la plegaria de la serenidad, que de hecho se menciona tal cual en la transcripción, dame fuerzas para cambiar lo que puedo cambiar, aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para saber la diferencia. La sabiduría para saber la diferencia. La dicotomía del control es precisamente esa sabiduría puesta en acción. Pero, ojo, es crucial entender que no se trata de pasotismo, No es rendirse. ni de una aceptación pasiva. No es encogerse de hombros y ya está. O sea, no es resignarse, es elegir dónde y cómo pelear. Es una buena forma de verlo, sí. Aunque yo diría que va un paso más allá. No es solo elegir la batalla. Es redefinir por completo qué significa ganar. Ah, ¿sí? Ganar ya no es conseguir el resultado externo que deseamos. Es mantener nuestra calma y actuar con integridad independientemente de lo que suceda afuera. La sesión introduce un concepto que lo aclara muy bien. Ser indiferente frente a lo indiferente. Uf, eso puede sonar un poco frío. Hmm. ¿A qué se refiere exactamente con indiferente? Es una buena pregunta. No tiene nada que ver con el cinismo o la frialdad. Es una decisión estratégica. Vale. Se refiere a todo aquello que es inmune a nuestra voluntad. La neurosis de otra persona, una crisis económica, que llueva el día de la excursión. Son hechos indiferentes a nuestros deseos. Entiendo. Reaccionar emocionalmente contra ellos es como gritarle a la lluvia para que pare. Es inútil y agotador. Exacto. Lo único que siempre está bajo nuestro control es nuestra interpretación y nuestra respuesta a esa situación. Ahí es donde reside nuestro verdadero poder. Vale. La teoría la entiendo. Pero seamos honestas, ponerla en práctica suena increíblemente difícil, sobre todo cuando estás en medio de la tormenta. Totalmente de acuerdo. A menudo, estas grandes ideas se quedan en el aire. Por supuesto. Y por eso, lo que hace que este material sea tan valioso es que no se queda en la filosofía. Propone un método muy terrenal. ¿Un método? Sí, casi mecánico, para entrenar esta mentalidad y convertirla en un hábito. Lo llama el diario terapéutico. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos del qué al cómo. Ujú. Y no es el típico diario de querido diario, hoy me siento. Es algo mucho más estructurado, ¿no? Sí, y su poder reside justo en eso, en su estructura y en su simplicidad. No se trata de escribir páginas y páginas. Es más directo. Es un ejercicio casi quirúrgico, dividido en 2 momentos clave del día. A ver, Por la mañana, al empezar, solo hay una pregunta. ¿Qué quiero conseguir hoy? Y el matiz de hoy es fundamental. no en la vida ni en un año, hoy. En las próximas 24 horas. Me imagino que la clave está en ponerse metas pequeñas para no frustrarse. Exacto. Quien habla en esta transcripción insiste mucho en que deben ser objetivos humildes, concretos y realistas. ¿En plan? Caminar 1 hora, terminar ese informe, hacer esa llamada pendiente. Se trata de construir una sensación de logro diario paso a paso. En lugar de vivir bajo el peso de metas gigantescas e inalcanzables. Eso es un entrenamiento en la constancia humilde.
Y luego por la noche llega la segunda parte del ejercicio, Vale. con 3 preguntas para cerrar el día. La primera de la noche es ¿qué he hecho bien hoy? Que me parece un antídoto directo contra esa tendencia que tenemos a fijarnos solo en lo que ha salido mal. Precisamente. Lo interesante de este método no es solo el registro, sino que combate directamente sesgos cognitivos muy comunes. Con esa primera pregunta ataca el sesgo de negatividad. ¿El qué, perdona? El sesgo de negatividad es nuestra inclinación natural a dar más peso a las experiencias negativas. Ah, claro. La pregunta te obliga a buscar y reconocer lo positivo. Es un acto deliberado de autoafirmación. La segunda es la contraparte. ¿Qué he hecho mal hoy? Esta siempre me ha parecido la más peligrosa. Es muy fácil que se convierta en una sesión de autoflagelación. Cierto. Y por eso el texto añade una frase clave, una especie de mantra, para acompañar la respuesta. Mira de no hacer esto más. Por ahora, me perdono. Me encanta eso. Por ahora, me perdono. Es que el foco no está en la culpa, sino en el aprendizaje pragmático. Es un proceso de 3 pasos. Identificar el problema, extraer la lección y, lo más importante, soltar el peso del error. El perdón es la clave. Es la clave para que la autoevaluación no se vuelva tóxica. Y la última pregunta de la noche cierra el círculo. ¿Qué podría hacer mejor mañana? Esta es la que convierte la reflexión en acción. Combate otro sesgo, la parálisis por análisis, en lugar de quedarte rumiando el error. O abrumada por un plan de mejora súper abstracto. Justo, te obliga a concretarlo en un solo paso, una sola intención para el día siguiente. Así, el diario no es solo un espejo, es un timón que te permite ajustar el rumbo cada 24 horas. Me quedo pensando en lo difícil que debe ser aplicar esto cuando estás realmente en el fango, ¿sabes? Con el agotamiento hasta el cuello. Uf, sí. Y da la casualidad de que el primer caso práctico que se analiza en la sesión va precisamente de eso. Del agotamiento. Del agotamiento físico y mental extremo. Sí, el caso del cansancio es un ejemplo perfecto. El agotamiento es un estado que, como dice la transcripción, te acontece. Te pasa, no lo eliges. Exacto. En el momento en que lo sientes está fuera de tu control directo. No puedes simplemente decidir no estar cansado. Y aquí es donde vemos la encrucijada. Las 2 posibles reacciones. Vale. La destructiva es la que casi todos conocemos. La de luchar contra una misma, sentirse culpable, no debería estar así, tengo que seguir. Mientras escuchas esas órdenes externas, a veces bien intencionadas, de levántate, vamos, que solo generan más frustración. Es la tiranía del debería. Es gastar la poca energía que te queda en una batalla contra tu propio cuerpo. Una batalla que está perdida de antemano. Totalmente. La alternativa constructiva, aplicando la dicotomía del control, es un cambio de paradigma. Primero, aceptar el cansancio como un hecho. Sin juicio. Es lo que es. Ok, acepto que estoy agotada. ¿Y ahora? Segundo, dejar de gastar energía en luchar contra él. Y tercero, centrarse en lo único que sí se puede controlar. Que si estás cansada es la acción de descansar. Parece una obviedad, pero es radical. El texto lo resume de forma brillante. ¿Qué significa estar cansado? Descansa. Tan simple y tan difícil a la vez. Es pasar de la lucha inútil a la acción coherente. Es alinear tu voluntad con la realidad de tu cuerpo, en lugar de declararle la guerra. Otro caso práctico que se menciona es un desafío laboral muy actual. Ah, sí. La tarea de conseguir clientes a través de LinkedIn contactando perfiles para ofrecer un máster. Este ejemplo es fantástico para ilustrar dónde está la frontera del control, que a veces es muy sutil. La tarea es clara. Buscar perfiles, contactarlos y conseguir su número. ¿Vale? Lo que está bajo tu control es toda la parte activa del trabajo. Dedicar las horas, usar los criterios de búsqueda, seleccionar candidatos, redactar y enviar los mensajes. O sea, el proceso. Todo ese proceso, toda la acción que depende de una misma, está dentro de su esfera de influencia. Pero en un trabajo así, donde el resultado es tan binario, o consigues el teléfono o no, es muy fácil caer en la trampa de pensar si solo hubiera escrito un mensaje mejor, habrían respondido. Claro. ¿Cómo ayuda este método a romper ese ciclo de autoculpabilización? Esa es la pregunta clave. El método ayuda porque desplaza la métrica del éxito. El éxito ya no es el resultado externo. Conseguí 10 números, que no controlas. Sino la calidad de tu acción. Sino la calidad de tu acción. Hice mi trabajo bien durante las horas asignadas. Eso sí lo controlas. Me recuerda a mis inicios, enviando currículums al vacío. Uf. La ansiedad no venía de escribirlos, sino de la espera torturante de una respuesta que a menudo no llegaba. Entender que mi trabajo era enviarlos bien y que la respuesta estaba fuera de mi control me habría ahorrado meses de angustia.
Y el material va un paso más allá, ¿no? Pone el foco también en los factores macro. Sí, y es un punto crucial. Señala que la falta de resultados puede deberse a factores macroeconómicos, una crisis, un clima de incertidumbre. Cosas que están completamente fuera del control individual. Exacto. Obsesionarse con resultados que no dependen de ti, ignorando el contexto, es una receta para el burnout. La tarea es hacer bien tu parte, la que controlas, y aceptar el resultado como información, no como un juicio a tu valía. Es como un atleta que se centra en su técnica y su esfuerzo, sabiendo que no puede controlar si su rival tiene un día de inspiración o si el viento sopla en su contra. Exactamente. Y este principio se aplica a todo. Pensemos en algo tan común como un atasco o un vuelo cancelado. El hecho en sí es incontrolable. Sí, Puedes pasar una hora maldiciendo y estresándote, gastando una energía preciosa. O puedes aplicar la dicotomía. Aceptar el hecho, respirar hondo y preguntarte, ¿qué sí puedo controlar ahora? quizás escuchar este programa. Por ejemplo, o hacer una llamada pendiente, o simplemente disfrutar del silencio. La situación externa es la misma, pero la experiencia interna es radicalmente diferente. El texto también menciona brevemente el dilema de los planes de Navidad, la ansiedad que surge al preocuparse por el año que viene en lugar de centrarse en la solución ya encontrada para el presente. Es un patrón constante. La ansiedad casi siempre vive en el futuro, en escenarios hipotéticos que escapan a nuestro control presente. El antídoto que propone todo este material es siempre el mismo: volver al aquí y al ahora, y esa pregunta fundamental. De todo esto que me preocupa, ¿qué puedo hacer yo, hoy, aquí mismo? Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es el mensaje de fondo aquí? Pues si conectamos esto con el panorama general, el hilo conductor de toda la conversación es la gestión de un recurso increíblemente finito y precioso: nuestra atención. La atención. Sí. En un mundo diseñado para secuestrarla con distracciones y preocupaciones, la estrategia fundamental es dirigir esa atención de forma consciente hacia nuestra esfera de influencia, por pequeña que sea, Es dejar de malgastarla en lo que no podemos cambiar. para invertirla en lo que sí podemos, aunque solo sea nuestra propia respiración. Es un acto de soberanía personal sobre nuestra propia mente. Parece que las dos grandes conclusiones de este análisis son, por un lado, el poder transformador de usar la dicotomía del control como un filtro constante para nuestra energía, y por otro, la herramienta diaria del diario terapéutico para que esa idea no se quede en una teoría bonita. Sino que se convierta en un hábito mental sólido. Exacto. Es la combinación de una filosofía profunda con una práctica disciplinada. Una sin la otra se queda coja. El mapa y el caminar. La filosofía nos da el mapa, pero la práctica diaria es la que nos hace caminar. Para terminar, en lugar de una pregunta, vamos a dejar que resuenen algunas de las frases más potentes del final de esta transcripción. Es una reflexión sobre la resiliencia interior, sobre cómo encontrar fortaleza dentro de una misma cuando el exterior falla. Si pierdo mi hogar, mi cuerpo seguirá siendo mi hogar. Si pierdo amigos, mi sinceridad se convertirá en mi amiga. Cuando no tengo una espada, uso la ausencia de pensamientos agobiantes como mi espada. Espero y deseo que encuentres útiles estos episodios. Y si es el caso, por favor te pido que te suscribas al podcast, pues ello favorece su divulgación. Asimismo, te invito a que participes con tus comentarios, críticas y preguntas a las que intentaré responder lo mejor que sepa.